El Instituto del Profesorado de Ciencias de la Educación San José, que surge en Corrientes en el año 1965, se crea iniciativa del obispado, entonces Corrientes todavía no era arzobispado, del obispado a cargo de Monseñor Francisco Vicentín. Él encomienda a un grupo de personas, entre las que figura el sacerdote Monseñor Rubinó y también al Monseñor Paniagua. El instituto empieza a desarrollar sus funciones en aulas del Colegio San José. El colegio secundario, primario y secundario San José, que le facilita las aulas. Primero estaba en el San José y después pasa a la Misericordia. Y ahí creo que funciona hasta que el instituto se traslada al lugar actual, y ahora ya cuenta con instituciones propias, ¿no? Con instalaciones propias. Se ve que el instituto llenó una necesidad y entonces fueron muchas jóvenes las que comenzaron en el profesorado, primero de Ciencias de la Educación San José. Después vendría el profesorado Jardín de Infantes y después el profesorado de Literatura y Letras. La carrera de Jardín de Infante me convocan para la materia de pintura que en ese momento se la incorpora, se crea el Jardín de Infantes. Yo me incorporo al plantel administrativo en marzo de 1966 como auxiliar de la entonces secretaria e inolvidable secretaria Evangelina Fossade Mucio, más conocida con su apodo de ñata. Digo que cumplió una tarea insustituible. Yo la recuerdo llenando planillas, se encargaba de cobrar cuotas, se encargaba de elevar a la SNEP toda esta documentación y de llenar las planillas de examen. Y en eso, bajo la dirección de los asesores, de la directora de estudio, estuvo ñata. Al poco tiempo asumió como rector el sacerdote jesuita Ricardo Romero. Y la señora Elizabeth Sigel de Semper comienza entonces o un poco después. Ella viene como directora de estudios de la carrera. Elizabeth Sigel de Semper, un empuje increíble en su actitud y en su actividad en todo momento. Cumplió una labor encomiable. Era una persona muy capaz, que sabía mucho de educación y bueno, y dejó allí su sello, dejó su signo en ese instituto. En fin, fue muy hacedora en ese aspecto. Y también el padre Dan, que fue fue un hombre con mucha sensibilidad. Los padres que ayudaron muchísimo. Los sacerdotes jesuitas, de ellos tengo un recuerdo inmejorable. El rector Ricardo Romero, el padre José Valpuesta, más conocido como Pepe, que era una castañuela porque un hombre que esparcía alegría. Vinieron padres como el padre Valpuesta, por ejemplo, que dio muchísimo, lleno de vida, con una experiencia riquísima. Más tarde lo recuerdo al padre Fernández, lo recuerdo al padre Riera, Francisco Riera, al padre Colom, al padre Bradley. Eran unos padres muy modernos, muy creativos, muy joviales y muy cultos, sobre todo. Recuerdo a una señora Fernández de Marchi, que creo que era de Entre Ríos, si no me equivoco. Vino también de Santa Fe la señora Zuninda Uriarte de Benítez Brusco.
Después, más tarde, cuando el instituto se incorpora al profesorado en literatura, cumple un rol muy bueno la profesora Noli Wingard de Monzón. En ese momento se estaba impulsando la parte de educación por el arte. Fue un trabajo de mucha búsqueda, mucho estudio, mucha investigación, porque era una cosa nueva, realmente. Yo creo que ahí fue pura y exclusivamente una lucha que la señora de Semper lo hizo también ante las autoridades de Buenos Aires, porque tenía que tener toda una aprobación de las autoridades, y ella trabajó muchísimo en ese sentido. Integraron también ese primer grupo de inscriptas, muchas chicas de Sáenz Peña, que incluso quedaban como pupilas en el colegio. En esos primeros años fueron todas mis mujeres. Y después se da con este instituto algo muy particular. Las alumnas que egresan de allí después son llamadas para ser profesoras. El nivel, la calidad educativa de ese instituto, yo creo que pronto trascendió. Bueno, el clima era un clima de camaradería, un clima de amistad, matizado a veces con humor. Se encargaba el padre Valpuesta de aportar esa cuota de humor. Fue muy, muy enriquecedor el poder trabajar en un ambiente así y en poder desarrollar experiencias. Las alumnas tenían acceso a la secretaría o al diálogo con el profesor. El Instituto San José, yo digo que es en el norte argentino pionero. Inicié la carrera de letras con los de la primera promoción, como dije, en 1972. Yo me incorporé en el año 1971, fue la primera experiencia que hice como docente. Era en la época en que el instituto estaba manejado por los jesuitas españoles. El rector del instituto era el padre Colom. Una comunidad de jesuitas muy seria, de muy buen nivel en general. El encargado de la parte del profesorado de Ciencias de la Educación era el padre Valpuesta. Era gente muy abierta. Nos comunicábamos perfectamente, había una relación de diálogo muy fluida, no había ningún tipo de inconveniente cuando queríamos hacer reclamos de cualquier índole. No había tantas ofertas, digamos, educativas, sino que era uno de los, hicieron punta de alguna manera en ese momento. Egresé en 1974, en marzo, y ese mismo año, al finalizar el año, ya me citaron para que colabore con 2 materias. En el año 76 fui detenida por cuestiones políticas en la dictadura, y realmente el acompañamiento que hizo tanto el padre Colom, fundamentalmente él, de acompañarme en esa situación, de acompañar a mi familia que había venido. Yo también tenía mi esposo también había sido detenido, o sea que mis hijas quedaron a cargo de mi madre. Durante el tiempo que yo estuve detenida acá, la única visita mensual que yo recibía era del padre Colom. Creo que fue en el 84
que me propusieron reincorporarme y bueno, y acepté porque, bueno, el instituto ocupa un lugar importante. Bueno, yo les voy a contar cómo llegamos a Corrientes con 17 años, después de haber terminado la escuela secundaria en una localidad chica, que es La Cruz, nuestro pueblo querido, que está sobre la costa del río Uruguay, y no habían otras posibilidades de continuar otros estudios y el mandato familiar era continuar estudiando. Enterados del instituto, buscando los programas y demás, mi mamá me inscribe acá en el Instituto San José para estudiar Jardín de Infantes. Fue en el año 74. Geográfica y emocionalmente era un abismo entre La Cruz y la capital, y sobre todo por las épocas difíciles que se vivían a nivel social y político en nuestro país. En el momento en que yo estudiaba funcionaba y creo que cuando ustedes también estudiaban, funcionaba en la Escuela Misericordia, a partir de las 6 de la tarde. Fue una linda familia, estuvimos respaldados por una congregación de sacerdotes jóvenes, que en esa época nos dieron un impulso, un respaldo, un acompañamiento, una formación religiosa que fue muy interesante, de jóvenes muy inquietos. El padre Colón fue una guía, era la luz en el colegio. Te daban la facilidad de que si vos fuiste una alumna que demostrabas vocación, ganas de trabajar en la docencia, ya casi te recibías y tenías un lugar de trabajo. Desde el año 89, cuando me recibí, empecé haciendo una suplencia en el Jardín El Patito Feo, donde hoy soy titular y ya hace 25 años que soy maestra de esta casa. Y me da mucha satisfacción porque realmente compañeras mías del instituto hicimos juntas la carrera, nos recibimos juntas y hoy son directivas. 3 de mis compañeras son directivas de mi hija, que hoy es maestra jardinera. Mi Jardín El Patito Feo es mi vida, es mi segunda casa. Lo que caracterizó a nuestra disciplina fue la poca cantidad de estudiantes. Hubo una época en que nosotros becábamos a los estudiantes para tener más estudiantes, cobrando solamente el 80% de los saberes y entregando el 20% para becar a estudiantes. Cursos de 4 alumnos, 6 alumnos, y 6 ya era una bendición. Y después que yo me fui, cambió bastante la época. Comenzaron a través de los medios mucha más publicidad y mucho más estudiantes en la carrera nuestra, a tal punto que ahora no tienen inconvenientes para completar la cantidad que se exige y superar esa cantidad. Bueno, me incorporé en el 1983, para la carrera de analista en computación administrativa, y yo entré como docente de administración de empresas. Estaba en la calle Quintana entre Catamarca y San Lorenzo. Esa carrera había arrancado en el 80, si mal no recuerdo. En ese entonces estaba de director Luis Delgado. Los primeros alumnos que teníamos en ese entonces venían de la época del proceso. Eran muy tímidos como para indagar, como para preguntar y demás. O sea, había que en parte inducirlos a que fueran un poco más rebeldes, como dice el Papa ahora, hagan lío. Como esa carrera venía de la antigüedad, digamos, de épocas que ya estaban empezando a ser superadas, se dio la necesidad de cambiar, de ayornar los contenidos. Nos pusimos en campaña con el padre Bradley, que era el rector en ese entonces, Carmen Merlo, que estaba de vicerrectora, para ver la posibilidad de cambiar la carrera. Y logramos una carrera que tenía una verdadera articulación horizontal y vertical.
El gran sueño de todo el equipo, porque todo el equipo de profesores compartíamos ese criterio, era dar lo mejor de lo mejor como para formarlos de la mejor manera posible como profesionales en la materia. En ese momento, la carrera de analista de sistemas que teníamos en marcha tenía más del 58% de la población del instituto. El 42% restante lo compartían las otras 3 carreras que tenía en ese entonces. El instituto funcionaba en 2 edificios y el año 99 fue el momento en el que nos vinimos todos a este edificio. Empezamos a funcionar todas las carreras juntas, así que bueno, ese fue un desafío importante, un cambio que significó empezar a ponernos en funcionamiento de otra manera. Bueno, en 96 empecé a trabajar en el instituto desde las otras carreras que estaban. En 1994 me convocan para ser secretario de la institución. Trabajamos muy en equipo y trabajábamos mucho. En ese momento organizamos los departamentos. Entonces, ahí empezamos a funcionar con el departamento de formación inicial, con las carreras que estaban en funcionamiento, el departamento de capacitación, el departamento de investigación y el departamento de pastoral. O sea, eran 4 departamentos, cada uno con su coordinador, coordinadora. Creo que el desafío más difícil para mí y para el instituto y en general para todos en Corrientes fue la crisis que vivimos en el año 99. Eso fue para nosotros y para todos un momento de un antes y un después. Hubo mucha movilización, de lo cual realmente fue no solamente significativa, sino única, si se quiere, en Corrientes, porque el arzobispo, que era Monseñor Castaña, apoyó, aportó, por supuesto desde la fe, ayudándonos a buscar lo que era la justicia, la equidad. Hubo corte de puentes. No hubo clase desde abril del año 99 hasta octubre, noviembre. O sea, se estaba en estado de asamblea permanente, análisis de la situación. Charlábamos mucho y la gente, claro, estaba bastante desconcertada. ¿Qué significaba esto también de tener un momento de disrupción en las instituciones y casi sin elementos? Nos preguntamos como instituto cuál era nuestro rol en la sociedad con lo que en la sociedad se estaba viviendo. Entonces, bueno, ahí se me ocurrió traer la carrera, que es justamente la carrera de Psicología Social. Parecía que como instituto teníamos que ofrecer un espacio para que pudiéramos pensar la realidad y dar herramientas. Esta es para mí también una riqueza, como el instituto pudo responder a las inquietudes sociales. Una de las cosas más importantes que pienso en el instituto es que nunca tuve ningún tipo de censura en relación a los contenidos que he dado, que podrían ser conflictivos o problemáticos a determinados lugares. Los ámbitos religiosos son más conservadores en general. Estoy consciente de que esto a alguna gente no le va a gustar, pero quizás porque era el Instituto San José y tiene tan buen nombre y tan buena historia y trayectoria, la gente acudió casi masivamente. Y acá la genialidad de estos años es que se juntó gente que venía de distintos ámbitos. Entonces estaban los que venían que eran hiper contrarios o agnósticos o ateos y convivían en las aulas con gente cristiana que venía de la parroquia, de movimientos, y creo que fue de mucho crecimiento, de poder encontrarse, instrumentarse cada uno parado desde una ideología o desde un pensamiento, un estilo de vida diferente, y aprender a escucharse. Entonces, cuando yo digo crítica, es poder repensar lo que se vive. Siempre fue así, siempre fue así. ¿Es una cosa que nos hace humanos? ¿Nos hace más cristianos? ¿Nos planifica? ¿O es una mala costumbre que se sostuvo? Esto es lo que aporta. Que siga creciendo, que siga brindando a la sociedad una formación,
mejor dicho, a los jóvenes, una buena formación, no solamente académica, sino una formación moral. El instituto tiene que estar orgulloso de ser en el norte argentino el pionero de esto. La pasión, primero, que siempre estuvo viva y flameante. Tanto el docente, en este caso, como los alumnos, los que recibían, lo hicieron con tanta energía, con tantas ganas de aprenderlo y de aplicarlo. Gente muy, ya te digo, amable en todo sentido. Pero no solamente, ya te digo, no solamente los docentes, no los profesionales que estábamos, no las autoridades, no los administrativos, los alumnos, todo el conjunto. Era como una gran familia. Realmente se tenía una disposición buena, no había restricciones ni censura en el tipo de trabajo. Y en un espacio. Y a nuestro instituto, que hoy cumple 50 años, bueno, desearle lo mejor y que siga adelante y que pueda crecer, tiene las posibilidades. Yo creo que para llegar bien a los otros 50, bueno, el tema sería poder mirar hoy. Yo veo que la institución logró algo que no logró siendo yo estudiante ni siendo yo secretario, que fue el instalarse en el medio. El compromiso con la carrera y con la institución es doble, en el sentido de que tuvimos que pasar muchas vicisitudes. Desearía que se convirtiera en una universidad, desearía que hubiera, digamos, una propuesta que no sea comercial para la educación, sino que tuviera que ver con el desarrollo y la formación de profesionales comprometidos con la vida. Me los imagino sumamente creativos, insertados en distintos medios, con aulas abiertas, saliendo del aula, o sea, enseñando desde la vida. Con las carreras que ofrece puede hacer mucho bien a la sociedad de la región. Lo ideal sería que pudiera mantenerse, no en esta, sino en todas las carreras que viste, en la cresta de la ola, en lo mejor del estado del arte. Como el instituto está hoy, que se plantea, que el instituto pueda ser fiel a su historia de hoy, para poder después estar en los próximos 50 años. Me gusta que en este momento el instituto está tratando de integrar y de posibilitar el intercambio entre la docencia y los alumnos. Creo que eso son cosas buenas que me gustaría que llegaran a plasmarse, ¿no? Y hay que seguir apoyando que el instituto crezca más y más. Lo enriquecedor es el transmitir. Entonces, cuando el alumno recibe eso que uno transmite, es algo maravilloso. Yo creo que cada uno puso lo suyo y puso lo mejor, sin mezquindades. No íbamos ni por el sueldo, ni por la fama, no, íbamos a lograr un sueño. Para mí es mi otra casa. Déjame que te evoque mi canto trasnochado de alegres serenatas entre reja y balcón, reviviendo en mis versos las estampas añejas de embaldosados patios con jazmín y malbón. Vuelvo a ver en tu centro veredas arboladas, las chicas que pasean por la calle Junín, los famosos partidos regional y colegio, y aquellos estudiantes en el Barazay. Cuando el campo era cerca, por allá escucho al este, cuando el terceto de oro jugó en el fiel Ferrer, cuando en Punta Tacuara bailaban las parejas al son de los compases románticos de ayer. Recuerdo aquellos tiempos de los años que fueron, los bailes en el viejo salón monumental,
las veladas del Vera, de loca estudiantina y la añosa arboleda de la plaza Cabral. Las colas en el puerto para tomar la balsa, de suave ronroneo, la del pesado andar, va camino al olvido, borradas por el puente, que imponente se alza cruzando el Paraná. Al recorrer tus calles, paseo mi nostalgia, el progreso a su paso tu rostro transformó, se elevan hacia arriba tus moles de cemento y corre por tus calles el tránsito veloz. Pero miro tu cielo y siento que es el mismo que el de mis años mozos, y el tiempo no pasó, tu cielo no ha cambiado y sigue siendo hermosa, romántica corriente, la del Apacho.